Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren sumamente bien y lo que quiero hablar el día de hoy en este videoclip es precisamente más acerca de el examen de admisión a la Esmeralda, la segunda etapa, que supuestamente iba a ser un propedéutico, pero bueno, siguen llamándole de esta forma y está bien, van a tener como la oportunidad de solucionar todas sus dudas porque van a poder preguntar, etcétera, y les van a resolver todas sus dudas en este chat online que van a tener. Y bueno, yo estoy aquí ventilando todos los secretos de esta segunda etapa. Pero a lo que voy y más que nada es quiero darles herramientas para que sepan más o menos cómo preparar la parte práctica de este examen, porque este examen, si bien es este propedéutico, está dividido como en tres aspectos y uno de ellos es precisamente que van a poder tener este chat online donde van a poder hablar con, no sé, maestros de la Esmeralda, probablemente todavía no lo sé, pero seguramente el segundo aspecto o el segundo bloque de este examen, de esta etapa, va a ser un examen práctico. ¿Qué quiere decir esto? Que los van a poner a realizar algo dentro de la praxis en donde van a tener que hacer quizás un dibujo o una pintura con tema libre. De ser así, si no les están pidiendo interpretación y reinterpretación, y pues apropiación y estas cosas, entonces les van a pedir que sea libre, ¿no? El tema y ustedes van a tener que demostrar ciertos aspectos de sintaxis, de composición de imagen y de concepto de contenido, ¿no? Entonces van a hacer esto, ¿no? En este segundo aspecto. Y el tercer aspecto va a ser precisamente, me parece que les van a hacer un pequeño examen teórico a lo mejor de aquello que tenga que ver con el sistema del arte contemporáneo en México, algo así. No estamos muy seguros todavía porque no ha sucedido este examen todavía, pero no importa. Lo que yo quiero poner aquí a continuación es un extracto, un fragmento de las clases que yo he dado a mis alumnos en años anteriores con respecto a cómo enfrentarse en el examen práctico de esta segunda etapa, ¿no? En el examen práctico, o sea, de cómo hacer este dibujo, de qué tipo de características debemos de tener y debemos de poner atención. Y bueno, es un extracto, es parte, es un video que está editado porque la clase completa pues las doy en mi grupo de alumnos, pero es bastante amplio para que ustedes más o menos tengan algunas herramientas desde ahorita, se den cuenta y más o menos también para que vean cómo son las clases que estoy impartiendo a nivel particular, por si ustedes se quieren agregar y si quieren más informes acerca de las clases, a lo mejor para preparar el portafolio y esta última etapa que viene después de este propedéutico, pues entonces escríbanme aquí les voy a dejar mi email para que me escriban y me manden su WhatsApp por email y así yo me pueda comunicar con ustedes para darles todos los informes y resolver las dudas que tengan al respecto. De cualquier manera, si tú no estás en este proceso de admisión todavía este año, pero te interesa entrar en el siguiente año, pues escríbeme de todas formas porque yo te puedo preparar muy bien durante este año con calma, empezando desde cero. Vamos a empezar ahora en septiembre. De cualquier forma, sígueme en este canal, no olvides darle suscripción y a la campanita para que te sigan llegando los videos porque voy a seguir subiendo información acerca de el examen, evidentemente, pero también les voy a poner clases teóricas para que empiecen más o menos a ver la dinámica de cómo deben de prepararse durante el año, porque deben de prepararse durante un año al menos para que tengan ya este entrenamiento tanto conceptual como en la praxis, como físico, ¿de acuerdo? Entonces yo les voy a ir poniendo alguna información para que más o menos los guíe de cómo deben de prepararse durante el año, así que no olviden suscribirse y vamos a continuación a ver este extracto de esta clase que di hace, no sé, me parece que fueron
dos ciclos anteriores, dos o tres años anteriores, pero sigue estando vigente para las herramientas que hay que aplicar y poner atención para el examen práctico de este año. Bendiciones y muy buena suerte. Hola, linda tarde, ¿cómo les va, queridos? Pues este clip quiero dedicarlo a hablar un poco acerca de esta siguiente etapa, que es la etapa de las cuestiones prácticas. Me gustaría recordar algunas cosas de la composición de la imagen para que ustedes tengan más fresco esto para este próximo examen que les va a tocar la siguiente semana, porque sí hay muchas diferencias entre un examen de composición que va hacia la Universidad de Diseño a un examen que va hacia la Universidad de Arte. Usualmente las personas que están haciendo el examen en la Esmeralda para cuestiones artísticas lo hacen de una manera intuitiva y se dejan llevar por cómo van sintiendo lo que perciben en la hoja. Si ustedes recuerdan cuando estuvimos estudiando punto y línea sobre el plano de Kandinsky, parte de lo que yo les enseñaba y de lo que interpretaba yo de lo que está diciendo Kandinsky es justamente que hay distintos pesos visuales y hay distintas maneras de activar las zonas de la hoja que queremos. Cuando nos dejan un trabajo de saturación o de acumulación, tenemos la tendencia a llenar toda la hoja con mucha carga visual, con muchos elementos. Pero estos elementos, cuando son todos puestos al mismo tiempo en un mismo espacio, en este caso nuestro plano, acuérdense que nuestro formato es nuestro plano, es como nuestro primer plano visual, o sea, nuestro formato, donde el soporte, donde estamos poniendo las imágenes, es nuestro soporte, es nuestro primer plano, y este primer plano tenemos la tendencia a saturarlo completamente cuando se trata de acumulación, pero cuando saturamos, tenemos posibilidades de darle prioridad a cada uno de los elementos, de darles distintos protagónicos a cada uno de los elementos que estamos poniendo para que no se nos aplane, porque el problema con la acumulación y con la saturación es que al poner demasiados elementos se anula y solo se ve una plasta, se ve parejo. Entonces, yo creo que este fue el problema de este primer ejercicio que hiciste, Carlos, acerca de la acumulación, de la saturación, el que empezaste aquí el día que nos vimos, en donde todos los elementos están puestos casi que con un mismo protagónico, con una misma prioridad. Entonces se hace plano, o sea, lo que podría haberse visto en distintos, como en distintos no sé, prioridades o planos como en distintos protagónicos, por supuesto, o sea, como darle importancia a cada elemento en su forma, en lo que cada elemento representa simbólicamente, sintácticamente, sobre todo en la sintaxis. O sea, digamos que la sintaxis de una obra es lo que te está contando la historia, y cuando te están contando una historia en una sola imagen, porque no hay una secuencia, sino que es solamente una sola imagen, cuando te están contando la historia, te van contando la historia de distintos personajes o de distintos elementos, y no todos son tan importantes, ¿verdad? No siempre todos son tan importantes como Romeo y Julieta o como los Capuleto o como los Montesco, porque no es lo mismo Julieta y Romeo que la familia de los otros, ¿no? Ni siquiera o sea, sabemos quiénes son, ¿no? O sea, el primo ahí que matan y yo qué sé. Pero si se fijan, tienen distintos niveles de protagonismo. Entonces, cuando tú estás narrando una historia, así es, o no sé, un mensaje, algo que vas a redactar, o sea, la sintaxis de la imagen es eso que estás redactando,
y que le estás dando esta forma para que salga al espectador, ¿no? Para que lo pueda entender el espectador. Entonces, a eso iba, que cuando nosotros ponemos en acumulación y en saturación todo con ese mismo protagónico, se nos anula, se pierde el sentido y pierde la sintaxis, o sea, se vuelve sintácticamente no está bien resuelto, ¿no? Entonces, lo que pasó con esta imagen que tengo aquí de lo que mandaste al principio, de la primera que hiciste, es que al poner todos estos elementos, como estas rayitas, las rayitas violetas que están en la parte, que están en las partes blancas de tu formato, se ve y parece que están siendo un relleno, que están siendo porque te faltó poner algo ahí, porque pareciera que tenemos este problema de que pesan demasiado las figuras recortadas en negro que están enfrente y entonces se necesita poner algo, ¿no? Que lo hacemos intuitivamente, pero esta intuición nos indica que aquí pues, necesitamos poner algo para poder integrar las figuras. Entonces, yo creo que una de las mañas o de las prácticas de los tips que podías hacer para que todo esto salga más rápidamente, porque tenemos la limitación del tiempo para crear estas imágenes, es que, por ejemplo, pongas el fondo primero, ¿no? Esto ya lo había yo comentado contigo, entonces primero empieza con los fondos. Puedes poner una imagen de collage de fondo o puedes pintar también áreas si es que va a estar así de saturado. Entonces, bueno, esta saturación, o sea, si se dan cuenta, el fondo de su plano, que es su primer plano, tiene que estar completamente integrado a las figuras recortadas. ¿Cómo logramos esto? Pues poniendo la misma cantidad de imágenes o pintando y construyendo lo que ya vimos con la pintura, ¿no? Y esto lo hiciste en el siguiente ejercicio, que es el de los nenúfares de Monet, en donde toda la construcción en blanco y negro que está alrededor, en tintas, fueron a partir de este estanque de los nenúfares. Y también estás interviniendo sobre la misma imagen, lo cual hace definitivamente que esta imagen esté muchísimo más integrada que la que hiciste aquí en mi casa. Lo que me preocupa es que la que hiciste aquí es una prueba de estar fuera de tu zona de confort, de tu estudio, de tu escritorio, del lugar donde siempre trabajas y estás abordando esto en otro espacio donde estás trabajando, ¿no? O sea, estás trabajando en un espacio diferente con personas a tu alrededor o alguien que te está observando y entonces esto cambia completamente la percepción y las decisiones que uno está tomando al construir esta imagen. Entonces no la piensas tanto, no, digamos que por eso tenemos estas semanas como para preparar una imagen que sepamos que vamos a poder resolver bien y rápidamente en estas 4 horas o en estas 2 horas del examen, si es que se los dividen en dos, que no creo, yo más bien creo que les van a dejar que hagan en 4 horas este collage o esta imagen, ¿no? Y que puedan integrar perfectamente bien las imágenes, porque apenas si en 4 horas daría tiempo de hacer una pieza terminada. Yo creo que antes les daban 2 horas, pero yo creo que no terminaban y por eso, pues para darles más chance, ahora lo hacen de 4 horas. Entonces, me gustaría que hicieras más de estas imágenes, pero que tuvieras como más, ya te lo había yo dicho, ¿no? Como más cuidado en cuanto al dibujo mimético, o sea, que hubiera partes en donde se pudiera observar el dibujo más detalladamente para que podamos disfrutar de tus habilidades dibujísticas que has estado practicando con la mímesis. Entonces, si estás eligiendo este tipo de imágenes clásicas como de las esculturas griegas y romanas o de las pinturas clásicas,
pudieras pues copiar parte de esta pintura, ¿no? De esta pintura clásica para demostrar que tienes estas habilidades. En el caso de los nenúfares, pues es que es muy fácil hacer manchitas y dar esta idea y no estás demostrando realmente cuáles son como estas habilidades que tienes. Y la idea de este examen es que además de demostrar tus habilidades, pues te luzcas con lo que mejor puedes hacer. Y como tienes bastante experiencia ya, bueno, no mucha, pero digamos que es lo que es como tu fuerte, lo que más te apoya es esta práctica en el dibujo mimético. Entonces, si tú llevaras una imagen de Gustave Doré y estuvieras realizando uno de estos demonios que está sobrevolando los nenúfares en cierta área, pues creo que, no sé, creo que podrías demostrar más y podría ser más impactante esta imagen. Para que una imagen sea más impactante que otra, es muy fácil, uno solamente tiene que basarse en la composición. El ojo siempre va a ser atraído mucho más a una composición que está balanceada, que está bien hecha, ¿no? O sea, eh, siempre nos va a traer más este tipo de imágenes. Entonces, recuerden lo que habíamos estado estudiando de los pesos visuales, de los silencios, de los espacios, de los contrastes. O sea, aunque haya una saturación y una acumulación, siempre tiene que haber un contraste. O sea, tienes que tener descansos visuales y esto es en donde, o sea, espacios en donde no haya saturación, en donde haya espacio justo, en donde se pueda respirar, aunque haya una saturación, ¿no? Aunque haya una acumulación de elementos. Entonces, eh, yo espero que puedan, sabes, creo que, o sea, espero que puedas componer una imagen en estos días que te sirva perfecto en cuanto a equilibrio de composición de imagen y con los conceptos que te han gustado y que has estado trabajando. Yo creo que podrías hacer una de estas piezas de las que me mostraste la vez pasada, como estos collages donde solamente estás recortando partes del rostro de la pintura clásica y que están quedando, que siguen estando pegadas, pero que tienen como esta movilidad, porque es como una especie de escultura dibujística o de dibujo escultórico, no sé. Entonces tiene como un buen concepto. Yo creo que por ahí repetir esa imagen sería muy bueno, pero yo lo que haría sería que repetiría esa imagen y le pondría alguna otra, algún otro elemento que yo estuviera dibujando y que pudiera yo integrar a la imagen. O sea, está bien integrar de la manera en lo que lo estás haciendo con la tinta, pero creo que podría ser un trabajo mucho más fino, o sea, en cuanto a la praxis, o sea, en cuanto a lo que estás dibujando, podría ser un trabajo muy, muy finito para que pudieras lucirte y lucir ese trabajo, que sea un súper buen trabajo en el examen, ¿no? O sea, como lucirse realmente. Entonces, demostrar como esta obsesión en el dibujo y sobre todo tratar de integrar esta imagen de collage que vas a poner a un lado de la que estás dibujando, ¿no? De la que estás haciendo en praxis. Entonces, está bien hacer una imagen así, o sea, podrías poner dos personas, una que es la recortada con, ¿no? Una pintura que recortaste y que tiene como esta parte del rostro así fragmentado cuando estás recortando y la otra de junto, pues ponerla como en dibujo e integrado con la misma imagen. Entonces ya ahí pueden estar sobre un fondo que sea mitad recortado, o sea, mitad collage y mitad construido, como habíamos platicado, para que tengas una composición más interesante, pero que dejes en primer plano estas dos figuras, ¿no? O sea,
como hasta adelante. Creo que eso podría funcionar, podría ser un buen atajo y podrías hacer un par de ejercicios de esto para que lo tengas ya bien medido cuánto te va a tomar de tiempo y todo. Porque yo creo que con esta primera imagen que mandaste a esta revisión de ahora, o sea, la que hiciste aquí en mi casa, yo creo que es un ejercicio como para darte cuenta de las dificultades que tendría componer con este tipo de imágenes, o sea, porque tiene una dificultad, pero lo que no me gusta es que se sigue viendo como el cuadrado recortado o como ciertas texturas que podrías prescindir de ellas y me parece que la pintura que está encima está muy al aventón y no quiero que pase eso a la hora que tengas que hacerlo en el examen, ¿no? O sea, sino que se vea un trabajo más limpio. Creo que todos estos trazos con la pintura amarilla y morada ensuciaron demasiado la imagen que ya de por sí era muy recargada con mucha saturación. Toda la construcción del primer plano, que son las esculturas, la armadura, luego el busto sin cabeza, luego la escultura que está acostada, que tiene la cara de una modelo, todo esto me parece muy interesante, me parece lo más rescatable, pero lo que yo haría sería construir la parte de atrás como una ciudad, como lo hizo la chica que tiene a la japonesita de frente, que es una imagen que ya les mandé cuando les estuve mostrando algunos ejemplos. Y creo que podría ser muy interesante que si tuvieras estas figuras en primer plano y que lo del fondo fuera algo más en perspectiva, porque eso te daría, si ponen algo en perspectiva es muy bueno porque les va a dar más peso y puntos en cuanto a la composición y a la sintaxis de la imagen. Aquí el problema es que casi todo quedó en un primer plano y como es surrealista, porque es un rostro gigantesco, pues no lo podemos ver con esa profundidad, pero si se fijan, en Instagram hay muchas personas que hacen collages con distinto tipo de imágenes vintage y así. Y si se fijan, cuando ponen los elementos lo hacen siempre con una perspectiva realista para que nos dé como esta sensación bonita del surrealismo, ¿no? De una imagen, o sea, échenle un ojo a todos los chavos que están haciendo collages en Instagram y es muy interesante cómo están utilizando las perspectivas porque casi siempre utilizan un paisaje real y de a partir de ahí empiezan a componer con esas líneas de perspectiva reales y si empiezan a respetar eso, entonces el trabajo, aunque sea surrealista, se vuelve mucho más sólido en cuanto a composición. Creo que eso es lo que más hace falta, porque estas piezas de los nenúfares, si bien están bien integradas plásticamente a los dibujos de junto, al entorno, creo que no le está haciendo justicia a las habilidades que puedes lograr en un dibujo, ¿no? Y además compositivamente, pues es una imitación un poco, o sea, muy similar a la de la foto, a la de la foto, pero no nos está dando la oportunidad de resolver sintácticamente una composición más compleja. Eso es lo que me gustaría, que hicieran composiciones más complejas, porque esto les va a dar puntos en el examen. Me parece perfecto que no estén centrando las figuras, porque eso es lo que intuitivamente uno haría al principio, ¿no? O sea, tratar de centrar la figura y esto también pues es como muy común. Si se fijan en los ejemplos que les mandé, la japonesita no está en el centro, realmente está como cargada hacia un lado y eso es lo que le da dinamismo a esa imagen también, además de las líneas de perspectiva. Es una mejor construcción de imagen, o sea, si se fijan, sintácticamente está bastante limpia la imagen por esa razón y bueno, fue un buen examen en ese aspecto. Entonces, fíjense que ustedes tienen que hacer algo parecido
sintácticamente. Ahora sí que tienen que pensar mucho en la composición de esta imagen y cómo están poniendo los elementos y hacer varios ensayos, ¿no? No quedarse con esto nada más, sino empezar a hacer varias pruebas, ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, para que tengan un poco más de entrenamiento sintáctico y estén más seguros a la hora de resolver estas cuestiones en el examen. Por eso creo que sí hace falta que repiensen la imagen, cómo la quieren construir, aunque sea acumulación, aunque sea saturación, aunque no sea lo elíptico. O sea, yo creo que en esta cuestión de lo elíptico y de la saturación, etcétera, yo creo que no lo deben ni de pensar. O sea, lleguen al examen ya con la imagen que van a construir, sea elíptica o no, o sea, estas son como trampas que les ponen para que piensen en otra cosa y lo saquen, o sea, les dé como otro tipo de posibilidades a la hora de construir la imagen. Por supuesto que sí tienen que haber leído estos libros, estos textos, y sí es saber a lo que se refiere el autor con imagen elíptica o imagen eh, de acumulación, etcétera, pero creo que de todas formas no deben de ignorar o no deben de dejar de lado todo lo que ya han aprendido ustedes de composición y su propia propuesta sobre todo, ¿no? Porque lo que va a ser interesante y lo que se va a ver bien es que tengan ustedes su propia propuesta. Por eso han estado desarrollando ya diferentes propuestas, diferentes imágenes y me parece que sí se conectan una con la otra, pero creo que lo que ha sucedido últimamente es que tus imágenes, Carlos, han sido más abstractas y más sintéticas. Y creo que lo que nos hace falta es centrarnos más en construir e integrar a partir como de una construcción más compleja del dibujo. O sea, creo que hace falta como seguir haciendo estos ejercicios de mímesis y a partir de estos ejercicios de mímesis tratar de integrarlos al collage, porque las fotografías como son realistas, pues el dibujo queda mejor si es hiperrealista también. Entonces tratar de hacer un dibujo que iguale esas habilidades, o sea, que tú puedas decir, puedo construir una imagen, puedo narrar una historia sintácticamente en esta imagen, en una sola imagen, puedo darle varias capas de profundidad, varias capas de interpretación y también demuestro que podría hacerlo sin fotografías, podría ser la misma imagen construida a partir de mi habilidad dibujística. Entonces hay que demostrar la habilidad dibujística. Es un buen momento, un buen espacio para lucirse, para lucir esa parte. Y creo que eso, porque el dibujo al final es la base de todas las artes y yo creo que eso les va a dar muy buenos puntos en el examen. Entonces, no lo dejen de lado, por favor. Sigan revisando a los artistas que tienen ahí. Si pueden enviarme como ensayos acerca de estos artistas o como interpretaciones, críticas que estén haciendo, eso también ayuda muchísimo en el sentido de entrenamiento en cuanto a la crítica, en cuanto a los textos críticos, escribir, o sea, no lo dejen de hacer para que no les vaya a agarrar de sorpresa en el examen o que, ay, ¿cómo hacía yo esto? O sea, que hagan un buen examen. O sea, yo lo que quiero es que ese examen que hagan sea tan bueno que no les puedan decir que no les puedan poner una baja calificación. Entonces tienen que pensar en las cuestiones que les están indicando en esta guía de la Esmeralda, que les están diciendo va a ser un porcentaje de sintaxis, va a ser un porcentaje de concepto, va a ser un porcentaje de cómo están ustedes utilizando estos elementos y de cómo están hablando de estos elementos, ¿no? De cómo están utilizando estas herramientas que les están dando en la guía.
Y bueno, pues obviamente ya llevan un año conmigo entrenando todas estas cuestiones. Digo, ya ahorita es momento de no volver, no ignorarlas, no volverse al principio, ¿no? Sino aplicar los conocimientos que tienen, o sea, pero aplicarlos de una manera consciente. Entonces, las imágenes que están creando ahorita como una especie de simulacro para el examen, ténganlas y háganlas con esa conciencia de utilizar las herramientas ya aprendidas, o sea, tratando de acordarse de cómo voy a componer esta imagen, a ver si compongo esto aquí todo en medio, me va a dar pues un bloque muy pesado y una saturación que no me está dando contrastes, o sea, recuerden que el contraste es importante, que no sé, que los descansos, o sea, recuerden que la composición de hecho de una imagen es lo que hace la imagen misma. Entonces, vayan ahí, copien a los grandes, o sea, ahorita copien a los artistas que tienen ahí, que por algo los tienen ahí. No todos tienen, o sea, una saturación así irracional, ¿no? Sino vean y traten de analizar cómo es que están utilizando la saturación. Por ejemplo, Felipe Ehrenberg tiene collages también en donde hay figuras más grandes. Cuando tienes una figura más grande contra una pequeña, pues ahí tienes un contraste y esos contrastes hacen que sea más dinámica la composición y entonces puedes acceder a una mejor imagen que si todo está en el mismo tamaño o en el mismo color o en la misma textura. Entonces tratan de variar un poco, tratan de hacer contrastes, de que sus piezas se vean, o sea, si tienen un fondo que es un paisaje y encima están poniendo los recortes de otros dibujos que hicieron, pues también puede ser una manera de hacer collage sin que todo sea en una misma, pues en una misma construcción fotográfica, o sea, no siempre el collage tiene que ser a partir de fotografías, es a lo que me refiero. Pero traten de variarle, traten de divertirse, traten de disfrutarlo, porque también si empiezan a sufrir la pieza, se empieza a sentir, o sea, el espectador puede darse cuenta cuando ya empezaron a tener problemas con esa composición, cuando ya les está costando trabajo y están como luchando con esa composición o con esa imagen, que ya al final no saben cómo resolverla y entonces le atraviesan cualquier líneas ahí. No, porque todo esto se siente, el espectador que va a ser su juez, su jurado, lo va a sentir y lo va a poder percibir. Entonces la idea es precisamente que logren una composición muy rica y que la hayan disfrutado, que sea algo que les haya gustado hacer, que sea un concepto que ustedes hayan pensado desde antes. O sea, hagan una meditación, cierren los ojos, respiren profundo y digan qué imagen, de qué quiero hablar en este examen, qué imagen puedo hacer, qué imagen puede ser una imagen buena. Y por supuesto les van a venir ideas y traten de serle fiel a estas ideas que les vengan, o sea, traten de repetir estas ideas que vengan y traten de experimentar ahorita, esta semana, pero ya cuando sea la hora del examen, ya tengan pensado la imagen y ya tengan pensado qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer, porque ya tienen que tenerlo construido, ¿no? Ya tiene, o sea, al menos esta imagen y estos simulacros tienen que servir para un entrenamiento, para que ustedes estén tranquilos en el examen y puedan reconstruir este simulacro o puedan reconstruir este ejercicio con las mejores soluciones que hayan encontrado en esta experimentación y en estos simulacros, porque para eso son, para que ustedes encuentren soluciones nuevas y estén seguros de que esta es la mejor solución. Y no les pase que estén haciendo el examen y digan, ay, si le hubiera puesto esto, si hubiera hecho esto otro, sino que más bien salgan ya muy seguros de hice lo que quería hacer y como lo tenía planeado hacer, con los mejores materiales, exploté lo mejor de mis habilidades
en esas 4 horas. Y lo mejor de esas habilidades, pues en este caso, ahorita, en tu caso, Carlos, es el dibujo que has estado practicando. Entonces, trata de esforzarte en esta mímesis, en hacer algo que se vea muy fino, muy cuidado, muy obsesivo y que conceptualmente, que también es uno de tus grandes fuertes, que conceptualmente lo hagas en el collage, o sea, esta parte de recortar los ojos, de dejar estos, es un trabajo muy fino también. Entonces, traten de que estos recortes sean exactamente del collage, ¿no? De las imágenes fotográficas para el collage, sean exactamente muy finas también, que si es cabello, traten de recortar estos detalles y si acaso, si pueden, a lo mejor llevar ya recortadas las imágenes para que no se tarden tanto, no les cueste tanto trabajo, sino que las puedan haber recortado desde antes para que a la hora del examen solamente las desprendan de la hoja y las apliquen y solamente terminen de integrar lo que tenían que integrar, ¿no? El resto de las imágenes. ¿Qué más les puedo aconsejar? Pues, por supuesto, mándenme todo lo que tengan hasta ahorita. Más bien, esta semana nos vamos a volver a ver, haremos otro simulacro. Y en este simulacro, pues, me gustaría que ya tengan pensado, que ya tengas pensado, Carlos, no en plural, sino en singular, que ya tengas pensado cuáles son las imágenes y las herramientas sintácticas que te apetece más utilizar o con las que se te facilita más, porque también una cuestión importante es que para hacer un buen examen uno tiene que utilizar lo que más se nos facilita, o sea, uno tiene que usar las cosas que está uno más acostumbrado y en donde estás más seguro. Entonces aquí sí, en un examen no vamos a salir de nuestra zona de confort, no vamos a experimentar, sino es un examen para el cual entrenaste y ya tienes cero o menos porcentaje y probabilidades de errores o de accidentes. Entonces vamos a tratar de reducir la cuestión del accidente, la cuestión de los errores. Entonces tratar de que sea un examen o un trabajo que ya esté mucho más pensado, ensayado, y pues que estemos más seguros, porque aquí sí se trata de estar seguros y no de salirse de la zona de confort. O sea, eso ya lo hicimos, ya encontraron cosas y ya se experimentó, ya encontraron cosas. Si quieren experimentar más esta semana, perfecto, encuentren cosas, pero estas cosas que ya encontraron y que son las mejores de los accidentes que surgieron, estas cosas me parece que deben de ser las que deben de utilizar, ¿no? Las que deben de repetir, porque ya tienen pues este margen de error más controlado.